La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El velo. Vamos a estudiar lo que es el velo, hermanos. Y pueden parar este video ahorita y escriban estas palabras. El rostro, el velo, el entendimiento, la vida eterna. Voy a hablar de estas 4 cosas a la vez. Entonces, vamos a estudiar 2 Corintios 3, que habla acerca del entendimiento. Pero para entender eso, tenemos que estudiar acerca de lo que es el velo, acerca de lo que es el rostro de Dios, y como consecuencia, la vida eterna. Porque Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Se los voy a decir así simples, ¿ok? Si nosotros no entendemos las Escrituras, no tenemos la vida eterna, porque no entendemos las Escrituras. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Ok, no tenemos vida eterna. Como tenemos vida eterna, viendo el rostro de Dios. ¿Cómo vemos el rostro de Dios? Teniendo entendimiento. Entonces, para tener entendimiento, necesitamos creer. Creer el Evangelio, creerle a Jesús, creer lo que está escrito en su palabra. ¿Para qué? Para que se nos quite el velo de nosotros y podamos entender las Escrituras. ¿Ok? Se lo simplifiqué. Ahora vamos a un versículo que yo tomé de base. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ok? Entonces nosotros no podemos entender estos versículos si no sabemos lo que es el verdadero. Usualmente la gente piensa que la vida eterna es los siglos por los siglos de los siglos. No, hermanos, eso no dice la Biblia. La Biblia dice, Jesús dice, Juan dice, que la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre. Juan dice: el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien nunca has visto cuando no puedes amar a tu hermano al que sí ves? Entonces, ¿por qué? Porque no tiene entendimiento, porque tiene el corazón endurecido. Ahora, Salmo 83. Fíjense, ¿ok? Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. A ver, ¿cómo que haz resplandecer tu rostro y seremos salvos? Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Bueno, Jesús murió en la cruz, Él fue. Sí, pero si Él no resplandece su rostro sobre nosotros, no podemos entenderlo. Hermano. Por eso Santiago dice: ¿tú crees que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Jesús murió por ti? También los demonios creen y tiemblan. O sea, es simple, pero a la vez es complicado. Entonces yo estoy tratando de simplificarlo. En el Cantar de los Cantares, Salomón diciéndole a su negrita, ok, porque era una negrita:
La negrita es la iglesia. Nosotros somos la negrita llena de pecados, pero Jesús nos hace, no estoy hablando aquí discriminadamente, pero aún el color habla acerca del pecado. No es lo mismo una paloma que un cuervo en las Escrituras. La paloma es símbolo del Espíritu Santo. El cuervo es símbolo de Satanás. Como les digo, aquí no estamos hablando del color de la piel, estamos hablando de simbología. ¿Okay? En el Cantar de los Cantares dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña. ¿En dónde se van las palomas cuando andan en los montes? En los agujeros de la peña, de las piedras. La peña es Jesús. En lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Hagan de cuenta que Jesús nos dice eso a nosotros. ¿Dónde está mi muñequita? ¿Dónde está mi paloma mía? La que está escondida, vamos a decir, en Jesús, ¿ok? Entonces dice: muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Nosotros tenemos que platicar con Jesús. Hazme oír tu voz. En este mismo contexto del Cantar de los Cantares, se los voy a decir así en contexto. Jesús dice: cuando tú pones tus ojos en mí, cuando tú pones tus ojos en mí, yo me deleito, ¡ay, mi muñequita linda! O sea, tenemos que buscar el rostro de Cristo, el rostro de Dios. ¿Cómo lo buscamos? En la intimidad, en la oración, en su palabra. Entonces por eso yo siempre les digo, hermanos, busquen el rostro de Cristo. Cuando ustedes encuentran el rostro de Cristo, Dios les abre el entendimiento para entender todas las Escrituras. En el libro en la carta a los Hebreos, Pablo dice: ustedes, hebreos que conocen la ley, ya todos deberían ser maestros, pero no, todavía no. O sea, todavía andan enfocados ahí en cosas del mundo, en cosas simples, cuando ya deberían de ser maestros. O sea, por palabras de Pablo, ya deberían de tener la mente de Cristo. ¿Ok? Ahora, vamos a estudiar 2 Corintios 3, enfocándonos en relación al velo, pero para poder entenderlo, porque Pablo habla alegóricamente, vamos primero a Éxodos 34. ¿Ok? Déjenme darles un contexto. Moisés es figura de Jesús. ¿Ok? El pueblo estaba esclavizado en tierra de Egipto. Nosotros somos esclavos del pecado, así nos tiene Satanás, por decir simbólicamente 400 años. Entonces faltan 40 años para que venga la maldad de los cananitas, para que llegue al cielo. Entonces Dios prepara a Moisés para que a la vez, cuando Jesús va a sacar al pueblo de Israel, la maldad de los cananitas ya está en el cielo. O sea, la maldad de los demonios en contra de nosotros, ya cuando andamos haciendo cosas de las que ahora nos avergonzamos. Entonces, viene Moisés, tiene un encuentro con Jesús en el monte Sinaí. Entonces le dice: voy a sacar mi pueblo. Vamos a decir que Moisés, que es figura de Jesús, eventualmente viene a salvarnos a nosotros. ¿Cómo nos salva? Dándole 10 plagas a los demonios. La 10ª plaga es el Evangelio. Es el Evangelio, es la muerte, su muerte como sacrificio por el perdón de pecados de la humanidad. O sea, comer la Pascua, Éxodos 12.
y tenemos que comerlos con panes sin levaduras, no hipócritamente. Nosotros no podemos ofrecerles simbólicamente animales tuertos o cojos o mancos al Señor. ¿Quiénes son estas personas que están mancos, que están medios visquitos, son estas personas que dicen amar al Señor pero aman el mundo? No, tiene que ser con todo nuestro corazón, o sea, en el Espíritu. Es de corazón y solamente Dios es el que puede mirar nuestros corazones. Nosotros no podemos, pero Dios sí. Entonces Dios, que a Él le place darle a quien Él quiere, Él dice, ok, le voy a hablar al entendimiento a Panchito. Pero Panchito tiene que buscar, tiene que hablarle a Jesús. Si no, ¿cómo la va a ver a la muchachona, a la novia? ¿Cómo la va a ver si nunca le habla? Nunca pone la mirada en Él. Entonces, fíjense, para poder entenderlo, vamos a Éxodo 34. Moisés, ya una vez que lo saca de tierra de servidumbre, pasa por el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí. Entonces Moisés sube al monte, donde ya había tenido el encuentro con Jesús, o con el ángel de Jehová. Entonces el Señor le da en 2 tablas escritos los 10 mandamientos. Entonces cuando Moisés viene bajando, pensó que había guerra. Josué, que lo estaba esperando ahí abajo del monte, Josué lo mira, entonces se encuentra con Moisés y le dice, hay guerra. Dice, no, ¿cuál guerra? Estos ya andan en la idolatría. Entonces Moisés se enoja y quebra las tablas, los 10 mandamientos. Eso es simbólico del primer pacto, que Jesús viene y Él quebra las tablas del primer pacto de los 10 mandamientos, y eso lo hace en el monte Sinaí. Entonces, cuando Él viene, entonces habla con el pueblo, los regaña, murieron 3,000 personas, y ahí es en donde el Señor escoge a los levitas, porque la tribu de Leví fueron los únicos que no se doblegaron a la idolatría. Entonces Moisés regresa al monte una vez más, y pasa esto en Éxodo 34. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, o sea, como las que había roto, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Entonces, por eso Pablo dice en Romanos 3, dice, nosotros ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, ese Jesús ya lo rompió, pero no estamos sin ley. Ahora la ley es de que Dios mismo es el que pone su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, que es esto lo que dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Eso fue lo que hizo Jesús una vez que resucitó. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir esto. Dice, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, a donde yo voy ustedes no pueden venir? Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia
a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Esto es lo que hace Jesús por nosotros. Este pueblo, Padre, es un pueblo bien cabezón, son bien orgullosos, son bien duros de corazón. Entonces dice, y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas. Eso es lo que Pablo dice a los Gálatas cuando va y le predica el evangelio a los Gálatas, y les dice: ustedes recibieron el Espíritu Santo por escuchar el evangelio. Las maravillas que Dios está haciendo en ustedes, las está haciendo, o sea, por el primer pacto, o sea, por guardar la ley o por oír con fe el evangelio. Entonces dice: yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo, el medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia, esta es la descendencia de los cananitas, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, que son simbólicos de los ángeles caídos. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Esa tierra de la que está hablando simbólicamente es este cuerpo de pecado. Este cuerpo que tenemos, nosotros somos como extranjeros. Esta no es la tierra que el Señor nos tiene preparada, no, venimos de pasadita. Pero como estamos en esta tierra, y en esta tierra moran los ángeles caídos, los demonios, el Señor dice: yo los voy a sacar de esa tierra. Entonces dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, o sea, todo lo que es el mundo, todo lo que está en Gálatas en relación al amor al mundo. Y cortaréis sus imágenes de acera. Acera es una deidad. Ustedes vayan y hagan Google lo que era una acera, que la cambiaron ahora por la Virgen María. Pero Acera era una diosa pagana. Dice: porque no te has de inclinar. Y de hecho, cuando encontraron las ruinas de Jericó, encontraron los muros de Jericó que son anchos y fueron derribados. Fue la primera ciudad que conquistaron. Hubo mucho fuego ahí, o sea, quemaron literalmente. Y encontraron muchas estatuillas de acera, que para nosotros no son las imágenes de la Virgen María y eso es idolatría, pero el Señor ya no tiene cuidado de eso. El Señor tiene cuidado en dónde está tu corazón. ¿Estás amando más al mundo que a mí? Si tú amas más al mundo que a mí, tú tienes un velo en tu rostro, y por lo tanto eres hijo de la ira. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses. Y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, que fue lo que hizo a Salomón.
Salomón fue y tuvo muchas mujeres paganas y se volvió al paganismo, se hizo idólatra. Y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. O sea, aquí está hablando, por ejemplo, Jesús en simples palabras le dijo a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. Entonces ellos dijeron, yo creo que Jesús nos dijo eso porque no traemos lana, no traemos dinero para darle de comer a toda esta gente. Y Jesús dice, ¿hasta cuándo van a estar sin entendimiento? ¿No entiende que yo les dije esto? Y de hecho les dice que no les di de comer a tantas personas. Entonces ellos comprendieron que se guardaran de la doctrina de los fariseos, que eran ávaros. Entonces, por eso yo tengo que hablar de las falsas doctrinas, hermanos. Si yo no les hablo de las falsas doctrinas, entonces yo no estoy cumpliendo mi ministerio. El catolicismo es una falsa doctrina, es hechicería eso. Los pentecostales trinitarios, los pentecostales unitarios, que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu de Dios. O sea, no te has convertido. Esa es falsa doctrina también. Que si no guardas los 10 mandamientos, específicamente el sábado, esa es falsa doctrina también. Entonces yo siempre les he dicho, y aquí, este es el estudio, ¿cómo puedes permanecer fiel al Señor? ¿Cómo no puedes ser engañado con una falsa doctrina? Bueno, siempre se los estoy diciendo, pero vamos a seguir estudiando. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura, o sea, Pablo lo dice, debemos de anhelar a Jesús en nuestro corazón sin hipocresía, hermanos. Debe de ser verdaderamente de corazón. No hipócritamente, no porque nosotros somos mejores que otros, no. Reconozcamos que somos pecadores, anhelemos que venga nuestro Padre Dios y more con nosotros. Esa es la verdadera riqueza que debemos de anhelar, o sea, la vida eterna, conocer a Dios, conocer su rostro. Dice, porque en el mes de Abib, otra vez, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura. O sea, debemos de guardar la doctrina. 7 días simbólicamente es hasta que te mueras. Hasta que te mueras. El Señor nos deja andar ahí por 6 días, pero se habla de 3 años y medio. O sea, la mitad de nuestra vida que andamos en el mundo. Pero la otra mitad, cuando la maldad de los demonios está en lo más alto, Jesús viene y nos rescata. Entonces ahí es en donde nos inclinamos para ir a la tierra prometida. Y la tierra prometida es la vida eterna. O sea, conocer a Dios. O sea, tener entendimiento de las Escrituras. Para descansar en Cristo. Los 7 días, o sea, dice, porque según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido o todo primogénito mío es. Ahí está la muerte de los primogénitos. Y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará de delante de mí con las manos vacías. Ahí está la parábola de los talentos. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás.
El Señor quiere que nosotros descansemos en Cristo, que ya no andemos afanados, queriéndonos hacer ricos o queriéndonos ganar la salvación. No, Él quiere que descansemos en Él. El séptimo día, o sea, lo que nos resta de la vida. Aún en la arada y en la siega descansarás. O sea, en la predicación, ya sea que andemos arando o que andemos segando. Por ejemplo, cuando fue Pablo a predicar, él fue y luego después fue Apolos. Entonces Pablo dice que él plantó y Apolos regó. Dice, pero el crecimiento lo da Dios y eventualmente hubo cosecha. Eventualmente, entonces, pero él dice, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, el hecho de que varias personas trabajen en una misma persona, tenemos que entender eso también. Por ejemplo, a mí alguien me habló de Cristo, fueron sacerdotes católicos, ellos sembraron, pero ¿quién cosechó? El que me predicó el verdadero evangelio. Él fue el que cosechó. Pero el crecimiento, para yo crecer, lo hace Dios. Entonces, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo. Nosotros somos el trigo, la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra. Cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Esta es la ley, hermanos, ya no estamos bajo la ley. Pero tenemos que leer esto para poder entender 2 de Corintios. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. ¿Se fijan? Pablo dice, si anda una persona envanecida ahí, sáquenla, porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cuál es la masa? La iglesia. Entonces, con una persona que esté ahí envanecida, si es el pastor, váyanse de esa congregación. Porque el pastor es el que anda leudado, anda envanecido porque cree que es mejor inclusive que Pablo, que Pedro, o muchas veces, a veces que más que el Espíritu Santo. Sálganse de ahí, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Dice, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, el Evangelio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés, escribe toda la ley, esta es ley también, toda la ley se simplifica en 2 mandamientos. Honra a Cristo y ama a tu prójimo. ¿Okay? Tan simple como eso. No se hagan, no lo compliquen. Honra a Cristo, ten confianza en Cristo, descansa en Cristo y ama a tu prójimo. Eso es lo que quiere decir, no cosas a los cabritos en la leche de su madre. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Ama a tu prójimo. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio, esta ya es la segunda venida de Cristo, simbólicamente. ¿Ok? Y aconteció que descendiendo, vamos a decir Jesús, ya una vez que viene Jesús una vez más, o sea, con el Espíritu,
dándonos su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés, se ponía un velo porque su rostro resplandecía. Este velo es simbólico, ¿ok? Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Esto también pasa en la transfiguración, cuando Jesús hablaba con Elías y con Moisés. Veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces las personas no podían ver el rostro de Moisés. Entonces, para que lo pudieran ver, él se ponía el velo. Cuando vino Jesús cuando viene Jesús en su venida, él trae el velo puesto. Les dice, no le digan a nadie lo que vieron. Hagan de cuenta que él trae un velo, y lo podían mirar. Pero cuando Jesús hablaba con el Padre, se lo quitaba. Ese velo, hermanos, no nos deja entender las Escrituras. ¿Cuándo fue cuando Jesús les quita el velo, o se quita el velo cuando les da a sus discípulos? Está en Lucas 24. Y ya una vez que Jesús resucitó, si mal no recuerdo es Lucas 42, les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Entonces, una persona que no se convierte a Jesús no puede entender las Escrituras. Por eso hay muchas denominaciones. La Iglesia Católica, los teólogos católicos no entienden las Escrituras, hermano. No la entienden. De hecho, es un tutti frutti en la Iglesia Católica. O sea, es un desastre. Son bien organizados, pero son bien organizados en el desastre. O sea, pero ahí está Dios, porque ahí se predica la palabra de Dios. Pero están en el Antiguo Testamento, y mientras estén en el Antiguo Testamento, no hay descanso para las almas. Se tienen que venir al nuevo pacto. Y Dios es el quien nos saca de ahí. A mí fue Jesús quien me sacó de la Iglesia Católica. A todos. Pero no para irse a otra congregación igual o peor que la Iglesia Católica. Porque se trata de entender la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la gente es engañada? Por su dura cerviz. Porque no quieren a Dios, porque no quieren a Cristo. Esa es la verdadera razón, hermanos. Fíjense en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, o sea, entiende las Escrituras, o sea, conoce a Dios. Pero el que rehúsa, ¿se fijan? El que rehúsa, o sea, hay personas que no quieren creer en Jesús.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora fíjense, ahora sí vamos a 2 ¿ok? 2 y precisamente habla de que nosotros somos los ministros del nuevo pacto, comenzando con los apóstoles. Fíjense, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Acuérdense, en el contexto, Pablo escribió, muy probablemente haya una primera carta, en donde la primera carta a los Corintios probablemente sea la segunda y esta sería la tercera, pero independientemente de eso, los Corintios le dijeron a Pablo, Pablo, se me hace que tú ni eres apóstol, tú nomás nos quieres bajar la lana, porque él mismo dice, no soy apóstol, no he visto a Cristo. Y luego les habla ahí 1 Corintios 9, donde dice, en la ley está escrito, que no le pondrás bozal al buey que trilla. O sea, ustedes me tienen que dar dinero a mí porque yo les prediqué el evangelio. Pero aún Pablo, inclusive ese dinero que les dijo que colectaran, ni siquiera era para él, era para llevarlo a Jerusalén, porque había hambre. Ya los profetas habían dicho que iba a haber hambre en la tierra de Israel. Dice, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Y fíjense, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, así como lo había profetizado, o sea, a través del Espíritu Santo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, el Espíritu Santo. Porque la letra mata, o sea, lo que está escrito en la ley mata, o sea, te condena. ¿Por qué? Porque no la puedes cumplir. Mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, resulta que el pacto que hizo con Moisés es un ministerio de muerte, grabadas con letras en piedras, fue con gloria. Fíjense bien, por ejemplo, yo cuando estaba en la iglesia católica estaba bajo el ministerio de la muerte. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos, dice Pablo, cuando yo andaba en el mundo yo ni siquiera sabía que pecaba porque yo no conocía los mandamientos de Dios. Pero luego me hablaron de los mandamientos de Dios que son para vida, dice, pero a mí me resultaron para muerte. ¿Por qué? Porque yo no los podía cumplir. Entonces esos mandamientos del ministerio de la muerte, en donde Dios fue glorificado a través de su pueblo Israel, Él se glorificó en su pueblo haciendo maravillas, eso fue un ministerio de gloria. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que voy haciendo eso, dice Pablo, los mandamientos fueron nuestro ayo. Ay, Señor, pues yo no puedo cumplir los 10 mandamientos. Bueno, entonces viene Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, yo no te persigo. Cuando persigues a uno de mis hijos, a mí me persigues. Le dice, ve, se te van a dar órdenes de lo que vas a hacer. Entonces ya Pablo dejó de perseguir a la iglesia y empezó a seguir al Dios vivo. El ayo
Y fíjense, era cuando peor andaba Pablo en relación a su prójimo. Andaba persiguiendo la iglesia. Y de hecho él estaba ahí cuando mataron a Esteban, que vio la gloria de Dios, vio el cielo abierto. Fíjense lo que dice. Fíjense, y si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Eso está la gloria de los 10 mandamientos en la letra, en las tablas, y luego está la gloria de los 10 mandamientos en el Espíritu, ya no en tablas de piedra, sino del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, o sea, con los 10 mandamientos solamente podemos condenar, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece en el Espíritu. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Fíjense bien, hermanos, aquí está lo más importante de lo que yo les estoy predicando. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Se acuerdan que yo les he dicho, y a veces les doy nombres? John MacArthur, que tiene más de 50 años predicando, no se ha convertido al Señor. Parece que él es un buen pastor y parece que es un buen cristiano. ¿Cómo sé yo que él no se ha convertido? Porque Pablo lo dice. Porque no entiende las escrituras. Y de hecho él se burla. Él se burla de las personas que, por ejemplo, y fíjense, la gente habla muy bien de él. Oh, no, a ver, y hasta le encanta que le hagan preguntas. A ver, háganme preguntas aquí. Yo les digo todas las respuestas. ¿Y el Espíritu Santo para qué es entonces? O sea, está bien. Es que el Señor nos manda a predicar, pero no para que le quitemos el lugar al Espíritu Santo. No para que, o sea, ¿vamos a tener nosotros más conocimiento que el Espíritu Santo? Fíjense, hermanos. Fíjense cómo es. Acuérdense, somos un solo cuerpo, ¿ok? Somos un solo cuerpo. Yo ayer estaba leyendo una escritura y le digo al Señor, esta escritura yo no la entiendo, Señor. No la entiendo. Lo que dice Pablo, no en relación a esto, yo lo voy a compartir después. No lo entiendo. Le digo, a ver, usted enséñeme, Señor, porque no lo entiendo. Y el Señor siempre me habla en la noche. En la noche el Señor me despierta, me levanto como a las 2, 3 de la mañana y empiezo a estudiar. Y el Señor me lleva a un pasaje
en donde me habla acerca de lo que menciona Pablo en ciertas escrituras, y ya digo, órale, órale, ok, Señor, y le doy gracias. O sea, es Cristo, es el Espíritu de Dios el que me enseña a mí. Pero no es para mí, acuérdense, somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. En ese solo cuerpo, uno es mano, otro es ojo, otro es oído, otro es pie. Entonces, si el Señor a mí me da algo y yo se lo comparto, es para todo el cuerpo. Pero no pueden decir, yo no necesito al hermano. No, o sea, no necesito. Yo por eso les digo, hermanos, oren por mí. Yo necesito que oren por mí. Porque somos un solo cuerpo. O sea, ustedes necesitan de mí en relación a la palabra de Dios y me van a dejar cojo o manco. Yo también necesito de ustedes. O sea, somos un solo cuerpo. Pero no todos quieren ser del cuerpo. No todos quieren ser del cuerpo. Entonces yo digo, bueno, eventualmente el Señor va a limpiar todo su cuerpo, ¿verdad? Entonces, pero mientras estamos aquí, yo ando predicando las bienaventuranzas. Hermano, le conviene hacerlo aquí porque bienaventurado es usted si usted cree sin haber visto. Entonces, yo a veces hasta le cuestiono al Señor, le digo, Señor, yo no quiero caer en querer criticar a alguno de mis hermanos. John MacArthur es mi hermano en Cristo. Él es mi hermano en Cristo. Entonces yo le pido al Señor por él, pero él anda envanecido y eso causa cierta tristeza, hasta un poquito de coraje de cómo él nos hace ver a nosotros, a su falta de amor, precisamente por su falta de conocimiento. Y se sabe casi toda la Biblia, tiene su propia Biblia. Él explica toda la Biblia. Se llama la Biblia de MacArthur, él mismo lo explica. Pero él anda bien envanecido, pero no las entiende. ¿Por qué? Porque no tiene el entendimiento del Espíritu. O sea, él lo agarra como él lo entiende. O sea, por ejemplo, él dice, estaba escuchando yo una donde le hacen preguntas. Entonces él dice que un día le pregunta a una persona que él conocía y que iba a predicar, y dice, ¿de qué vas a predicar ahora? Y luego dice, pues ¿cómo se llama? Cuando viene Jesús, el zarpazo. Dice, ok, se va a usar Primera de Tesalonicenses. No, dice, voy a usar Mateo. Cuando Jesús resucitó a Lázaro. Dice, ¿y eso qué tiene que ver con el zarpazo? Pues ahí no está hablando del arrebatamiento del zarpazo. Y entonces resulta que John MacArthur no entiende las escrituras. No entiende ni siquiera lo que es el zarpazo, lo que es el arrebatamiento. No lo entiende, hermanos. Entonces, ahora, ¿quién pone a los falsos profetas? Dios mismo. Y hay personas que tienen sueños literalmente. Y hay personas que están convencidas en su mente que están en lo correcto. Entonces, ¿cómo sabemos si verdaderamente, hermanos, estamos en la verdad? Estoy amando a mi prójimo. Es por nuestro fruto. Es por nuestro fruto. Entonces, de igual forma, no vamos a presentar, por ejemplo, una persona me dijo, no, hermano, al homosexual hay que decirle su pecado. O sea, usted
Usted está dejando pasar el pecado del homosexual. Entonces yo le digo, eso no es cierto, eso es así como usted lo ve. Yo siempre les estoy diciendo, el que ama este mundo no puede heredar la vida eterna. No puede heredar la vida eterna. O sea, por decirlo de otra forma, Panchito es homosexual, se casa con Juanito. No va a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque piensa que Juanito le va a dar la felicidad. Se divorcia, se casa con otro, no va a ser feliz. Se divorcia, se casa con otro, no va a ser feliz. Le entrega su corazón a Cristo, ok, eso es bueno, recibe el Espíritu Santo, ok. ¿Ahora qué? Ahora Panchito, que es homosexual, Panchito, honra a Cristo y ama a tu prójimo. O sea, para que tengas vida eterna, o sea, para que tengas entendimiento, o sea, para que seas feliz. Entonces él ama a su prójimo. Y mucha gente lo condena porque es homosexual. Y no, que tú te vas a ir al infierno. ¿Qué tiene que hacer Panchito? Perdonarlos. Y él está enfocado. Pero Panchito, que le da su corazón al Señor y verdaderamente es de Cristo y ahora le pertenece a Cristo, ¡ay de aquel que se meta en contra de Panchito! Porque el que se mete con Panchito, que es como la niña de los ojos del Señor, ¡ay de ellos! Esa es una realidad, hermanos. ¡Ay de ellos! Entonces mucha gente mira a una persona y porque, no, pues en realidad luego se le ve, pinta, es homosexual. O sea, ¿en dónde está el amor ahí? Ok, está bien, Panchito es homosexual, ok, a ver. Deja ir a preguntarle a tu esposa y a tus hijos, a ver cómo los tratas, a ver cómo eres tú con tu familia. A ver, venga. A ver, él cumple la ley perfectamente, él ama, nunca los trata mal. No, hombre, los primeros que van a salir ahí es la esposa y los hijos. Entonces tenemos, a ver tú hipócrita, ven acá hipócrita. O sea, bien que eres bueno para mirar el pecado de él. Y tú eres un hipócrita, no tratas bien a tu esposa y a tus hijos. Y piensas que tú eres el Espíritu Santo aquí para andar redarguyendo de pecado. Hipócrita. Una persona así, hermanos, yo si me encuentro una persona así, yo los entrego a Satanás. ¿Sabes qué? Tú nomás andas haciendo hacernos ver en ridículo a los cristianos. Arrepiéntete, no, que te entrego a Satanás en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tú estás avergonzando el nombre de Jesús. Lo estás avergonzando porque eres un hipócrita. Tú ni siquiera amas a tu esposa y a tus hijos y andas nomás viendo el pecado de las personas ajenas. A ver, pero usted también anda viendo el pecado del hermano MacArthur. Es doctrina. Tenemos que hablar de las falsas doctrinas. Porque Jesús dijo, no se dejen engañar. Pablo dijo, cuídense de esta persona y de esta. Pablo da nombres. Al que anda con la mujer de su padre, ya lo entregué a Satanás, dice Pablo, 1 Corintios 5. Entonces, debemos de hacer el trabajo que nos corresponde. Una persona, hermanos, que no es maestro de las Escrituras, mejor no juzgue a nadie. Le conviene no juzgar a nadie, porque yo siempre le pregunto a la gente, ¿eres tu maestro? No, pero bueno, si no eres maestro, entonces no tienes la certidumbre de entender la palabra de Dios. Entonces, si quieres aprender, pregúntale al Señor.
Si no me crees a mí lo que yo estoy predicando, bueno, pregúntale al Señor. Y si el Señor está de tu lado, Él te va a decir, ¿sabes qué? Yo puse a Luis, porque yo lo enseño a él. Y tú lo tienes que escuchar a él, porque la palabra dice, sométanse a sus pastores, a los que les enseñan la palabra de Dios. Sométanse a ellos. Pero es tu obligación, es la obligación de cada oveja, saber si la persona que esté escuchando va a escuchar a un pastor verdadero o a uno falso. Ese es trabajo de cada persona. Entonces, una persona que no quiere amar, que no quiere perdonar, que se resiste a creer, Dios mismo le da una mente reprobada y va a seguir un falso maestro. Y como consecuencia va a caer en todos esos pecados, incluyendo el de meterse con hombres. Incluyendo, porque aunque no lo crean, eso es así. O sea, el que más critica al homosexual y luego Dios lo desecha, lo primero que va a hacer es, un día menos esperado, un día va a ir. Yo lo vi con mis amigos, hermanos. Yo lo vi con mis amigos. O sea, por lo menos me lo contaron, no que lo miré con mis propios ojos. Por ejemplo, ahí donde yo crecí, había una persona que era bisexual. Él ya murió. Entonces yo recuerdo en la medida que yo iba creciendo, un día me dice a mí, oye, me decían Pelayo, oye Pelayo, dice, pues a ver cuándo, dice, un día de estos, dice, se me va a hacer contigo. Y le digo, no hombre, sácate las babuchas, le decía yo. Entonces me decía, no, pues ya todos tus hermanos ya cayeron. Y yo decía, no, está echando mentiras, porque luego lo pensé yo en mis hermanos, los más grandes, yo digo, no creo. Pero él así decía, o sea, era bien payaso. Y recuerdo un amigo con el que yo me juntaba mucho, un día platicamos eso, y me dice, no, dice, a mí también me dijo lo mismo. Entonces dice, no creo que mi hermano, el más grande, haya. Le digo, no, hombre, no te creas, él así dice. Dice, no, dice, yo no, dice, no, eso. Y resulta que un día se fueron de pesca, se llevó como 3 o 4 botellas de vino, los puso bien borracho y con todos tuvo sexo. Y él mismo me lo dijo a mí, me dijo, oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? No, pues fíjate que fuimos a pescar y allá, no, nos puso bien pedos ahí, y al último, cuando menos pensé, ya andaba yo teniendo sexo con él. Ya nomás le digo, ya ves, ahí andabas de hablador, que yo no. Decía, no le vais a decir a nadie, no le voy a decir a nadie. Obviamente no les estoy revelando su nombre aquí, pero cuando una persona tiende a condenar algo, Dios lo entrega y ¿saben en qué terminan? Haciendo eso mismo que ellos condenan, hermanos. Eso es así. Entonces, ¿qué? Si antes te la pasabas condenando a los homosexuales que se van al infierno y Dios te expuso, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando una persona cayó y luego ya viene arrepentido? Amarlos. ¿Quiénes vamos a ser nosotros? O nos vamos a burlar, ya ves, ahí andabas tú en crítica. No. Nosotros tenemos que ser a imagen de Cristo. Cristo no se burló de nadie. Permítame, madre. Dice, entonces, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, van a poder entender las Escrituras. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, o sea, ya no con velo, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de la gloria de los 10 mandamientos, de la condenación, a la gloria de la justificación, lo que acabamos de leer, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora fíjense, el velo
Aquí el velo es un velo que se ponen, y de hecho hay una doctrina donde las mujeres se ponen velos también. Eso es lo que está en 1 Corintios 11. Entonces hay velos a velos. Por ejemplo, yo después voy a hacer un estudio en relación a los velos que usan las mujeres para protegerse el cabello, pero no es lo que dice Pablo. Entonces yo voy a hacer un estudio, porque hay personas que si no se ponen un velo no las aceptan. Pero tampoco nosotros los vamos a condenar porque se ponen el velo. O sea, no tienen el entendimiento para entender eso, pero bueno, un día lo van a entender. O sea, eso no las va a hacer más puras, no las va a hacer más santas. Pero si hay personas que se ponen el velo y lo hacen para Dios, bueno, ellas las hacen para Dios. ¿Y qué tal las que no se ponen velo? Bueno, para Dios no lo hacen. Entonces, la que usa velo, no critique, no juzgue a la que no la usa, y la que no usa velo, no vea con malos ojos a lo que se lo pone, porque el Señor nos llama para que estemos en paz. Entonces, ¿qué hacer con las personas que están enseñando mal? Pues lo único que podemos es orar, y si nosotros oramos por las personas, a menos de que el Señor nos diga no ores por esas personas, entonces no oramos. Entonces vamos a orar por las personas, porque fíjense, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Que las personas caigan como muertas y Dios ponga otra persona para predicar, pero es doctrina. Eso es el calvinismo. Pero yo les he dicho, no todos los calvinistas son así. De hecho, hay otras personas peores que John MacArthur, que son bien, en inglés dice, son bien mean, o sea, son bien crueles con la gente y usan la palabra de Dios, o sea, son bien fariseos, entonces, ¿qué hacer? Bueno, en este caso es el Señor levanta falsos profetas por el corazón de las personas, porque eso es lo que quiere la gente no quiere a Jesús. Entonces tenemos que orar, hermanos, tenemos que orar, tenemos que cambiar primero nosotros. Todo comienza con 12. Jesús se enfocó en 12, y de esos 12, para que se cumplieran las escrituras, uno de ellos lo negó, pero Dios lo reemplazó. Quitó a Judas y puso a Pablo para que llevara el evangelio a todas las naciones. Entonces, la ira de Dios es temporal, no es para siempre. Entonces, hay un pasaje en relación al velo. Hay un velo, en este caso son las cortinas del templo, en el lugar sagrado donde donde está el arca de la alianza, donde están las tablas de los 10 mandamientos, lo que separa ese cuarto en el templo, donde está la mesa, que todo eso es simbólico, Entonces, cuando Jesús muere, se rompe el velo de la cortina del templo, dando a entender que ahí es donde comienza, donde Dios viene y nos da el entendimiento. O sea, el cielo está abierto ya, todos tenemos entrada al lugar santísimo, o sea, al conocimiento de Dios. Si nosotros tenemos conocimiento de Dios, vamos a entender las Escrituras, y al entender las Escrituras podemos hacer lo que dicen las Escrituras. Pero si nosotros leemos un versículo y por no entender las Escrituras, por ejemplo, dice, no, ahí dice, clama y dile su pecado a las personas. Entonces, por no entenderlo, la gente viene y hace eso, y en lugar de hacer una cosa buena, está haciendo una obra mala. ¿Por qué? Porque no entiende las Escrituras. Entonces, todo comienza con creer el Evangelio de Dios, hermanos. Todo comienza por ahí. Entonces vayan y lean Lucas 23 del 44 al 49. Y fíjense, vamos a leerlo. Cuando era como la hora sexta,
Hay un propósito de por qué era, o sea, a las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Ahí hay un propósito de eso. O sea, cuando uno eventualmente, yo se los voy a poner así, hermanos, vayan y busquen, voy a buscarlo, les voy a poner un link aquí, de una forma simbólica. Cuando una persona anda en la oscuridad de no entender las escrituras, anda ciego. Cree que ve, pero en realidad está ciego. Y yo se los voy a poner simbólicamente cuando una persona que no mira los colores, y luego vienen y le regalan unos lentes, en donde con esos lentes puede ver los colores. Así es el reino de Dios. O sea, en la medida de que uno verdaderamente se convierte al Señor, cuando uno verdaderamente cree, entonces el Señor nos quita el velo y podemos ver. Tanto así que lloramos. Porque la gente usualmente dice: ¿ustedes siempre han visto estos colores así? No, pues sí. Y un día sale por ahí y dice: ya los he visto, todos lloran. Ahí sale un señor así bien tough, bien. Entonces dice: nah, dice, yo no voy a llorar, dice. Ya los he visto, ahí salen puros chillones ahí. Dice: está bien, me lo van a regalar, me los voy a poner por amor a ustedes. Entonces agarra los lentes y él así como bien macho. Entonces, se los pone y comienza a llorar. O sea, agarra los lentes, se los pone y luego le hace. Y su familia se empieza a reír. O sea, porque él decía que era bien macho, pero él no sabía. Él desconocía lo que es ver los colores. Los colores, hermanos, que nosotros vemos ahorita, estando bien, cuando el Señor nos abre los ojos espirituales, oh, mis hermanos, créanme, hermanos, el mundo es diferente, totalmente diferente, es pura felicidad en el Señor. Entonces, yo voy a terminar con algunos versículos en relación a la vida eterna, en relación a buscar el rostro de Dios. Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, nuestro trabajo es conocer a Dios. Ese es nuestro trabajo, conocer a Dios. Y ya una vez que conocemos a Dios, compartirlo. Ver el rostro de Dios. ¿Cómo vemos el rostro de Dios? Cuando el Señor nos abre el entendimiento. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ya una vez que tienes el entendimiento, porque ya lo tienes el entendimiento. Ya tenemos el entendimiento que Jesús murió por nosotros, que somos pecadores y que Jesús limpia de nosotros todo pecado. Y en la medida que nosotros le entregamos nuestros corazones, porque el Señor no quiere violarnos,
Él no viene a la fuerza, no. Él quiere que nosotros pongamos la mirada en Él. ¿Okay? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjense cómo lo dice Pablo en Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. En Romanos 6:22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, literalmente, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, o sea, conocer a Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjense, Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, si andamos en las cosas del mundo, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces tenemos que dedicarle tiempo a la vida espiritual. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea, y esta es la promesa que Dios nos hizo, que Cristo nos hizo, conocer a nuestro Padre Dios. Y esta es la promesa que Él nos hizo, conocer el rostro de Dios. Isaías 64:7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Esa es la ira de Dios, cuando Él aparta su rostro de nosotros. Ahora, pero fíjense la benignidad de Dios. Isaías 54:8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Nada más que por un momento para Dios pueden ser años. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Yo aquí les preparé algunos versículos del libro de los Salmos. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. O sea, hermanos, hagan estas oraciones, háganlo. O sea, ¿qué es lo que están diciendo? Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y otra vez más, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y entonces le dice, ándale, te habla. Y lo traen a Jesús y le dice Jesús, ¿qué quieres? Señor, quiero ver, o sea, quiero la vida eterna, o sea, te quiero conocer, Señor. O sea, estoy ciego. Y Jesús le abre los ojos para ver. Okay. ¿Qué pasa cuando una persona que es ciega y ahora puede ver? ¿Podrá mantener el gozo? Va a decir, ahora puedo ver. No, se va a gozar, hermano, se va a gozar. Cuando el Señor nos abre los ojos espirituales, ahí está el gozo de Dios. Y nos quebranta y nos da una felicidad que sobrepasa todo entendimiento. Salmos 13:1. Cuando uno está ahí que no puede uno ver o no podemos amar. Por ejemplo, si ustedes no dan testimonio de que están amando a su prójimo, bueno, reconozcan su pecado y díganle, Señor, estoy ciego, Señor, o estoy ciega.
Salmo 13:1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro de mí? Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Eso es lo que dice Juan, en primera de Juan. Entonces le veré tal como Él es. Entonces seremos semejantes a Él, o sea, donde nosotros ya no vamos a pecar. Vamos a ser igual a Jesús. Voy a ver quién es ese. Salmo 27, 8 y 9. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido tú. No me dejes ni me desampares. Dios de mi salvación. 31:16. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. 44:24. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? 69:17. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. 88:14. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? 89:14-15. Justicia, y con este termino, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. So debemos de andar con entendimiento a la luz del rostro de Cristo. Debemos nosotros a la vez alumbrar con nuestro caminar, con nuestro conocimiento y sobre todo con nuestras acciones en relación al conocimiento de Dios, para que podamos ser luz en la oscuridad, alumbrando el camino, dando testimonio de o por obra, poniendo por obra el hecho de que Jesús está en nosotros, obrando en nosotros a través de su Santo Espíritu, lo que ya está escrito en su palabra. ¿Ok? Entonces, esto no es fácil entenderlo, es algo complicado, pero si hay algo que no lo entendieron, hermanos, no se compliquen. Háganse, por muy inteligentes que sean, háganse unos neófitos. Señor, yo no entiendo bien esto, pero usted dice en su palabra que usted me puede enseñar a mí, Señor. Ayúdeme a entender esta palabra, Señor. Yo quiero vida eterna, yo quiero ver su rostro. Yo quiero entender su palabra. Yo quiero ser su siervo, si a usted o su sierva, si a usted le parece. Y si ya lo estás haciendo, si ya estás en el camino, si ya luz te ha alumbrado la luz del entendimiento, bueno, sigue adelante, sigue haciendo lo que el Señor te dice. ¿Ok? La paz de Cristo.